Bienvenidos muchachos, ya estamos en el cuarto capítulo de la campaña de Lautaro. Ya voy en, en el cuarto escenario seguido, sí, no he parado de grabar. Así que, eso, vamos a darle, espero que lo estén disfrutando. Ahora vamos por el escenario, la serpiente escurridiza. Y vamos allá. La batalla de Tucapel había supuesto un gran triunfo, pero como Valdivia evadía la justicia, todavía quedaba mucha guerra por delante. El español se ampararía en la seguridad de sus numerosos fuertes. Si Lautaro lograse encontrar el lugar donde se ocultaba Valdivia, podría sacarlo de su escondite. Deberíamos darle una cálida bienvenida a Valdivia cuando intente huir, dijo Galvarino mientras Lautaro trazaba el plan. ¿De qué crees que disfrutará más? ¿De mis cuchillos o de sus pistolas? Sin embargo, la Confederación Mapuche se desintegraba. Envalentonadas por su victoria en Tucapel, las tribus sacaron a relucir viejas rivalidades. Lautaro sabía que tenía que actuar para preservar la alianza. Ya. Entonces muchachos, encuentra y mata a Pedro de Valdivia. Ya, población 200, imperial, bien. Recursos, bla bla bla, proteger a los aliados. Ya. Al océano, excelente. En cada fortaleza no, igual. Más fácil. Vamos a comenzar por el Equiapo. Centro Militar de Concepción. El propio Valdivia está en sus fuertes. Valdivia se esconde en uno de sus fuertes de la zona, pero no sabemos en cuál. Redúcelos todos a cenizas y entierra al cobarde en los escombros. Vamos a hacer unas casitas al tiro. Zeuman. Chem. Zeuman. Ya. Falei. Vamos a hacer aldeanos rápidamente. Aquí tenemos esto, tenemos aliados, hay que protegerlos. Ya. Tu liderazgo ha unificado a los mapuches, pero cuesta erradicar las viejas rivalidades. Hay que proteger a nuestros antiguos aliados para mantener su moral alta, o perderemos a los nuevos. Sí, respecto al tema de que se separen aliados de Lautaro, es todo un tema, pero eso lo vamos a abordar ya en el último capítulo, porque ahí encuentro que ese dato tal vez sea más impactante o interesante. Felei. Zeuman. Mari. Bien, vamos a hacer un centro urbano extra. Mai. Chem. Zeuman. Ya estamos en Edad de los Castillos. Felei. Kachuma Malken. Vamos a irnos a la madera. Pero full. ¡Para los gastos de la guerra! Eso. Shuman. Falei. Shuman. Vamos a mandar a estos tipos a explorar. Vamos a sacar eso. De piedra. Mari. Kachuma Malken. Opa. Incas. Ojo. Ay. Wow, son muchos. Una reliquia. Quiero eso. Los yanaconas se ven obligados a luchar por miedo, pero hay mayores horrores que el látigo español. Déjame hablar con la sacerdotisa de las montañas orientales. Creo que tengo una idea.
¿De qué nos sirve una sacerdotisa? Ya tenemos todo cuanto necesitamos. Un ejército y la voluntad de usarlo. Vamos a enviar a Guacolda para allá. Vamos a aldeanos. Esa reliquia se las voy a quitar. Shuman Mai. Loren. Kimon. Pelei. Mai. Nantuken. Zeuman. El mercado. Falei. ¿Qué le vamos a hacer aquí? Mari Mari. Zeuman. ¿Qué tenemos acá? Más tropas. Pelei. Nentuken. Vamos a sacar esto. Ah, tengo que publicar ya. Excelente. Esto. Aldeanos para la piedra. Lo único que temen los yanaconas más que a sus amos españoles es al sol que tanto adoran. Tráeme una reliquia y compartiré mi Ahí está. sagrado conocimiento contigo. Mai Esto está mucho más fácil. Chenkum. Mari Mari. Pelei. Amuan. Falei. Amuan. Ya tenemos 12 en madera. Más. Mari Mari. Nentuken. ¡Para los gastos de la guerra! Acá. Chem. Vamos a sacar otro centro urbano. Esto lo vamos a aprovechar más por Otra acá. partida de guerra terminó su entrenamiento y ya pueden luchar. No, está muy expuesto. Acá, no, acá. Creo que... aquí. No es el lugar más eficiente, pero no quiero... No quiero complicarme tanto la existencia. Ah, no me deja. Lo vamos a poner acá, no. Mai. ¿Macolda está aquí? Aún no. Shuman Kimon. Falei. Cuacolda. Amuan. Ahí es cierto, sí. Mai. Uno, dos, Zeuman. tres, Zeuman. cuatro, Zeuman. cinco, Zeuman. Zeuman. Chem. Pelei. Zeuman. Zeuman. acá. Pelei. Mai. Amuan. Zeuman. Esto. Cuacolda. Wait, ahora logro encontrar. Zeuman. Acá. Mari. Mari. Chem.
Mari. Felei. Vamos a hacer Los cobardes de los Yanaconas Universidad. por fin nos harán frente. Zeuman. Tendríamos que haber ondeado plumas cuando nos presentamos en la puerta de Valdivia. ¡Para los gastos de la guerra! No tengo idea dónde está Guacolda. Felei. Ahí está. Mai. Kamei. ¿Lo puedes ver? Felei. Amwan. Mai. No, Kamei. no puede. Chem. Felei. Mai. Vamos a hacer... Zeuman. Felei. El oro. Con la piedra. Mai. Nentuken. Mari. Zeuman. Comida Mari. y más comida. Zeuman. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a sacar matacanes. Eso. También lo vamos a sacar. Chem. Mai. Felei. Chem. Zeuman. Mari. Vamos a hacer esto de aquí. Esto acá. Zeuman. Vamos a hacer de edad. Kamei. Mai. Vamos a hacer un monje. Tigar los frulotes. Vamos a mejorar esto. Mai. Chem. Mai. Felei. Zeuman. Zeuman. Mari. Katruma Malken. Mai. ¿Qué más? Vamos a hacer esto. Mai. Vamos a hacer esto. Mai. Vamos a aprovechar esto de acá. El mercado yo lo vi. Estoy seguro que hay esto un mercado. Oh. Era el otro mercado. Mari. Zeuman. Otra partida de guerra terminó su entrenamiento y ya pueden luchar. Excelente. Felei. Otro castillo acá. Zeuman. Mari. ¡Para los gastos de la guerra! Aldeanos. Nantuken. Vamos a ver esta piedra. Vamos a pasar de... Necesitamos 1000 de comida. Vamos a ir por la reliquia. Y esta caballería que vaya limpiando. Por si hay algo. Chem. Felei. Mari. Nantuken. Prepara la piedra. Prepara el oro. Bien. Fuerte Quiapu. Llegamos. Tengo una duda. Era... Mai. Felei. Opa. Vamos a mandar por acá. Las vayan para allá corriendo. Felei. Deja la piedra. Chem. Deja el oro. Nantuken.
pasar de edad. Chem. Mai. Nantuken. Falei. Mai. Kimon. Mandar esto por acá. Felei. Mari. Zeuman. El que estoy aquí. Mai. Mai. Vamos a hacer unas casas extras. Zeuman. 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 ¡Para los gastos de la guerra! Vamos a potenciar todo bien. Luego vamos a avanzar y destruirlo todo. Todo. Shuman. Y aquí me pregunto, ¿dónde está el monje con la reliquia? Falei. Shuman. Coloco una reliquia en un monasterio gris. Ahí está. Hoy que se ha demorado harto. Vamos a sacar esto también. Mari. ¿Dónde más habrá piedra? Vamos a hacer ese acá. Kimon. Comida, madera. Coloco una reliquia en el monasterio gris. Escucha con atención. Los Yanaconas no saben nada del eclipse que se avecina y que convertirá el día en noche. Prepara a tus guerreros, porque los Yanaconas correrán ante ellos como perros asustados. Oh, El dios del sol Inti nos ha abandonado por servir a los invasores. ¡Corred y salvaos! Manuan. vamos a aprovechar de robar esto. Wei Chan. Moral de la mapuche entusiasmo. Moral de la Para que entusiasmo. las cosas salgan bien me tengo que encargar yo. Amuan y you. Ah, ¿ya pasamos de edad? Sí. Otra partida de guerra terminó su entrenamiento y ya pueden luchar. O tengo una gigante cantidad de caballería acá. Quiero esa reliquia. Eso. Mari. Mai. Y es donde hay más minerales para explotar. Y piedra. Acá hay piedra. Zeuman. Mari. Nantuken. Chem. Eso. ¡Para los gastos de la guerra! Femai. Kimon. Mai. Kimon. Amuan. Oh, tengo trucheta, excelente. Ya con eso estamos casi al otro lado. Y ahora esta reliquia. Amuan y you.
Felei. Mai. Felei. Oro. ¿Dónde hay oro? Hmm. Mai. Amuan. Katrumo Malken. Eso, tenemos esto. Vamos a sacar arquitectura. Felei. Mari. Chem. Zeuman. Mari. Chem. 70 igual es harto. Sí, podría pasarme pura carreta, la verdad. Mai. Vamos a sacar los trebuchet, no los vamos a llevar. Vamos oro. Comida. Vamos juntando todo. Human. Felei. Oro. Y entonces comida. ¡Para los Vamos gastos de la limpiando. guerra! Lo bueno es que la fortaleza está bien mejorada. Vamos a destruir el fuerte de Yapo. Quiero unos cuantos más de estos. Ok, otra reliquia. Voy a poner eso. Oh. ¡Ah! No hay ni rastro de Valdivia. Debe de estar en otro fuerte. Felei. Mai. Excelentísimo. Y aquí hay oro. Creo que Katrumo saco unos Malken. cuantos de acá. Saco todos de acá. Kumei. da Katrumo culpa. Malken. Otra partida de guerra terminó su entrenamiento y ya puede luchar. Usando sobre bien por acá. Los españoles dejaron parte de sus galeones artillados en el dique seco de la isla. Si destruimos las torres que los protegen, podremos llevarnos los barcos. Mira. Vamos a sacar eso y eso. Tecnología. Vamos a sacar eso y eso. Felei. Necesitamos mucho para mejorar eso.
Tem. Amuan. Kimon. Amuan. Kimon. Demolición, buque de mercante. ¿Qué encontramos por acá? ¡Para los gastos de la guerra! Mai. Vamos a sacar buena de élite. Y necesitamos 500. Vamos a mejorar la caballería al máximo. Avanzar acá. Ya, como un dato bien interesante en todo este tema es que en realidad, bueno, Valdivia históricamente ya debería estar muerto. En la batalla de Tucapel debería haber muerto. Pero si nos volvemos como un poco técnicos con el tema. Bueno, no sé, el fuerte de Quiapo no lo conocía dentro de lo que investigué. Pero Valdivia debería estar en el fuerte de Arauco. E irónicamente, después, cronológicamente, la última que debería atacar ahora, Lautaro, por un tema de cronología, sería el fuerte de Concepción. Y más que un fuerte, bueno, no sé si era un fuerte que estaba antes de Concepción, pero fue que simboliza la ciudad misma que en un momento ataca Lautaro. Vamos a apoderarnos de todo esto. Pregunto si el sacerdote que tenía acá está. Mari. La verdad, hacer que el sacerdote vaya hasta allá es como un poco tonto, así que vamos a hacer otra maniobra. Vamos a hacer eso. Esto. Se destruye desde aquí. Vamos esto. Tenemos los Retiro. barcos españoles. Preparad los cañones y a por el fuerte más cercano. A ver, aliados vivos de 2. Ya vamos, excelente. Sí, deberíamos terminar ya en un poco. Vamos a poner acá. Vamos a poner esto acá. No es justo. Revolución. Pelei. Mai. Nentuken. Con el oro. Bueno, ya llegó el sacerdote de todas maneras. ¡Para los gastos de la guerra! Vamos a mejorar de acá. Ya lo tenemos listo, básicamente. Vamos a ver eso. Vamos a recoger esa reliquia. ¿A esto lo llamas herida? Vas a saber que es una herida de verdad. Cuando descanse. Caucólica. Mayor esto. Si 10 años de servidumbre no lograron acabar conmigo, tampoco lo hará este rasguño. Solo necesito descansar. 2 fuertes derribados y 1 por quemar. Y ni rastro todavía del sanguinario español. Otra partida de guerra terminó su entrenamiento y ya pueden luchar. Ya vamos a intentar correr por el agua. Voy a poner esto aquí.
Esto acá. Lo supuse. Era acá. Vamos a juntar todas nuestras tropas. Schumann. Loren. Vamos a hacer una exploración múltiple. Antes que nada quiero ver qué hay acá en esta esquina. Llama la atención esta isla. A lo mejor hay un easter egg o algo. Pero ¿qué hay aquí? ¿Qué tantas ballenas así, viejo? Mari Mari. Mai. ¿Cuánto es? 20. Mari. Chem. Aprovechar que descubrimos la isla llena de oro. Oh. Mai. ¡Para los gastos de la guerra! Loren. Estas son las famosas ballenas. Se parecen bastante a la mitología ahora que lo pienso. Vamos a limpiar el mar. Pero hay un montón de pequeñas islas acá. Acá no habrá algún easter egg. A veces ponen en el Edge easter eggs. Bueno, antes lo hacían. Mai. Vamos a juntar a las tropas. Schumann. Mai. Juntar los trebuchet. ¿Dónde está la esposa de Lautaro? Pelei. Solo por si acaso vamos a poner esto. Felei. Vamos a tirar esto. Ya. Schumann. Mai. Mai. Pelei. Vamos a sacar oro. Vamos a enviar zircona. Zirconas. Vamos a mandar también jinetes. Mai. Amuan Iu. Pelei. Mari Mari. Se me volví a perder. La Gold. Ah, nunca la reviví. Felei. Schumann. Retrocedemos un poco. Chem. Mari. Vamos a hacer un castillo acá. Kamei. Pelei. Chem. ¡Para los gastos de la guerra! Zeuman. Ya, perfecto. Otra partida de guerra terminó su entrenamiento y ya puede luchar. Cole.
Schumann. Vamos a avanzar y vamos a terminar esto de una vez por todas. Tú por acá, tú por acá. ¿A esto lo llamas herida? Vas a saber que es una herida de verdad. ¡Ah! Descanse. Capulicán tiene la mejor frase de caído. Amwan. Hombres mejores que tú intentaron matarme y no lo lograron. Volveré antes de que te des cuenta. Vamos bien. Falei. Amwan. Sí, esta representa más la ciudad de Concepción más que la fortaleza. Si es que había una fortaleza de Concepción. Fuck. Los farcos no paran de jugar. Venga por acá. Vamos a mandar un ataque a full. Sumei. Falei. Tantos espacios y se puso en el peor. Esta catapulta, esta lanzapiedra me refiero. Bueno, como les mencionaba, claro, yo creo que fue Quilín, luego fue el Fuerte de Arauco, donde creo que aquí teóricamente y canónicamente debería estar Pedro de Valdivia, y ya cuando Lautaro atacó Concepción, sí o sí Pedro de Valdivia ya estaba muerto. Y Valdivia. ¿Cómo se las ha arreglado para pasar? Nah, en serio. Viejo. ¡Mi plan ha funcionado! Mientras desperdiciabas vidas y moral buscando una aguja en un pajar, me diste la oportunidad de atacar a tus aliados. ¡Matadlos a todos, muchachos! ¡Santiago y cierra España! Nos has condenado a todos, Lautaro. ¡A las colinas! ¡Corred por vuestras vidas! No. Has perdido una batalla, pero aún puedes ganar la guerra. Hablaré con las tribus. Viejo. Encuentro y meta a Pedro de Valdivia. ¿Aún lo puedo vencer? Aún tengo que resistir. Todo el ejército por acá. Estuvo intenso. O el modelo. Sí. Ah, perrito en sandía se me pegó. Ya. Ay. Vamos a hacer un movimiento técnico, muchachos, antes de continuar. Y listo. Ya. Vamos ya por la penúltima, la temática final, la cinemática final. Perdón si estoy muy lento, que ya es muy tarde y he jugado todos los escenarios continuos. Vamos allá.
¿Existía el dolor más allá del dolor? Los cadáveres de los guerreros mapuches, jóvenes que habían luchado, sangrado y muerto por orden de Lautaro, salpicaban los restos carbonizados del fuerte. Cientos o miles de vidas aniquiladas en un instante. ¿Y para qué? Pedro de Valdivia seguía prófugo y la alianza mapuche se desmoronaba. Sus sacrificios habían sido en vano. Las espadas y los mosquetes españoles los habían matado, pero era él quien los había enviado a su muerte. Les había fallado, igual que a sus padres. Cuando Galvarino se acercó a él tras la batalla, Lautaro deseó que su amigo se hubiera mantenido alejado. Sin embargo, reprimió sus emociones y escuchó. Según los exploradores, Valdivia está reforzando su ejército en Santiago. Nos quedamos sin tiempo. A Lautaro le costaba respirar. Y nos estamos quedando sin hombres. Intensísimo el ritmo que le están dando a la campaña, la verdad. Esto ya se salió totalmente como el canon, por si acaso. Esto ya no tiene nada que ver con lo que pasó. Yo pensé que ya en el tercer escenario, la batalla de Tucapel debió haber muerto Valdivia. Y ya que la autora se de Santiago, eso nunca pasó. Yo creo que vamos a dejar los datos interesantes respecto a toda esta parte. También respecto al final de Valdivia, del Lautaro. Ya para el próximo capítulo, que es el final. Así que muchachos, con eso nos despedimos. La campaña ha sido muy entretenida, me encantó mucho este escenario, muy recomendable la verdad el cuarto. Lo encontré muy, muy entretenido. Me encanta poder jugar un escenario con 200 unidades. Así que eso sería por ahí. Cuídense y nos vemos. Y ya pronto me pondré a grabar el quinto y último episodio de la campaña de Lautaro. Hasta luego.